La serie comienza con Andrew, un famoso abogado, el cual estaba siendo juzgado porque su familia estaba vinculado al asesinato de un joven llamado Ben Rifkin. Al explicar esto, regresamos 10 meses atrás, donde Andrew vive una vida tranquila junto a su hijo Jacob y su esposa Lori, siendo una familia feliz. Esa mañana la familia compartía con tranquilidad, conversando sobre un viaje que planeaban hacer a México en el futuro. Poco después, cada uno continúa con su día, con Jacob yendo a la escuela y sus padres a sus respectivos trabajos. Más adelante, mientras Andrew estaba en su descanso, recibe una urgente llamada que lo hace irse de inmediato. Al unísono, la escuela de Jacob empezó a tomar medidas de emergencia, encerrando a todos los alumnos en sus respectivos salones, con Jacob incluido. No pasa mucho tiempo para que Andrew y su compañera, la oficial Duffy, lleguen al bosque cerca de la escuela para encontrarse con una grotesca escena del crimen. Un joven adolescente asesinado por 3 puñaladas en el pecho. Su nombre era Ben Rifkin. Por la noche, Andrew llega a casa y Lori lo recibe con preocupación ante lo ocurrido en la escuela de su hijo, acordando que debían hablar con él, pero esperan un rato, puesto que su amigo Derek se encontraba con él. Más tarde, ellos deciden subir a la habitación de Jacob, despidiendo a Derek, puesto que su padre había venido a buscarlo. Acto seguido, ambos se sientan para conversar con su hijo sobre lo ocurrido, claramente preocupados. Sin embargo, Jacob les dice que no tiene nada de qué preocuparse, puesto que apenas conocía a Ben. En medio de la noche, Andrew tiene pesadillas con lo que parece ser su pasado. Al día siguiente, la oficial Duffy y Andrew deciden entrevistar a los jóvenes con respecto a Ben, pero nadie parecía conocerlo bien, dando a entender que tal vez Ben no tenía muchos amigos. Sin embargo, una chica llamada Sarah actuaba especialmente sospechosa. No obstante, Andrew no fue capaz de sacarle información. Tras esto, el protagonista le asegura que puede llamarle para decirle lo que sea, y luego de decirle esto, Sarah se va. Poco después, la oficial Duffy le muestra a Andrew los datos de un posible sospechoso, un hombre de 36 años llamado Leonard, con antecedentes de asaltos a menores. Al final del día, mientras Andrew trabajaba en casa, le llega un extraño email con respecto a Ben. Al abrirlo, se encuentra con un enlace a Instagram, donde muchas personas daban sus condolencias por la muerte del muchacho. Andrew examina estos comentarios para luego sorprenderse al encontrarse con que algunos hablaban sobre su hijo Jacob, inculpándolo por la muerte de Ben. Entre todos los comentarios, el comentario de Derek era el que más peso tenía, puesto que aseguraba que todos vieron a Jacob con el cuchillo. Tras esta revelación, Andrew se escabulle en la habitación de su hijo y revisa sus cosas con la intención de encontrar el cuchillo. Luego de un rato piensa que todo está bien, incluso se siente culpable por no confiar en su hijo, pero para su desgracia acaba encontrando un cuchillo envuelto en un par de calcetines dentro de una gaveta. Por la mañana, Jacob es confrontado por sus padres con respecto al cuchillo, al punto que Andrew le pregunta directamente si lo usó para matar a Ben, cosa que altera mucho al muchacho al sentir ese nivel de desconfianza. Sin embargo, Jacob se calma y habla con sinceridad, asegurando que él no lo hizo, lo que calma a sus padres lo suficiente para luego irse a la escuela. Acto seguido, antes de irse al trabajo, Andrew deja el cuchillo en el bote de basura de otra casa, aprovechando que el camión de basura estaba pasando por esa calle, deshaciéndose del arma. En la estación de policía, la oficial Duffy y su compañero interrogaban a Leonard, pero este responde sus preguntas vagamente, pidiendo por su abogado. Los oficiales, frustrados por no llegar a ningún lado, discuten la situación con Andrew, quien los envía nuevamente a presionar a Leonard. Sin embargo, la llegada de Joanna, la abogada de Leonard, acaba con sus intentos de obtener información. Por otro lado, los oficiales de policía, junto a varios estudiantes y voluntarios, realizan una búsqueda en el bosque donde encontraron a Ben. Regresando con Andrew, mientras este investigaba, recibe una llamada de su jefa, quien le pide regresar de inmediato a su oficina. Al unísono, Jacob regresaba a su casa, cuando de repente ve un montón de patrullas de policía por fuera, por lo que decide esconderse en otro lado. Mientras tanto, Andrew se reúne con su jefa, la cual le confiesa que las huellas de su hijo fueron encontradas en la ropa de Ben, por lo que es el principal sospechoso. Andrew le ruega que no lo mande bajo custodia, no obstante, ella no cambia su postura, lo que hace que el protagonista se altere.
A pesar de todo esto, la mujer no da su brazo a torcer, por lo que a Andrew solo le queda afrontar la situación. En la escena siguiente, el hombre va hasta su casa esquivando a los oficiales, ya que legalmente no tenían una orden de allanamiento, pero para su sorpresa, en ese preciso momento llega la oficial Duffy con los documentos necesarios, por lo que a Andrew no le queda de otra que permitir que los oficiales se metan en su hogar. Ya de noche, los oficiales empiezan a buscar a Jacob por todo el pueblo, encontrándolo en la escuela, donde es llevado bajo custodia. Aquí él le confiesa a la oficial que él no mató a Ben, sin embargo, fue la primera persona en encontrarlo e intentó ayudarlo pensando que estaba herido. Al enterarse de lo ocurrido, los padres de Jacob fueron por él a la comisaría, donde tienen una emotiva reunión. Aquí Jacob revela que está asustado, puesto que sabe que los oficiales sospechan de él, pero Andrew le promete que encontrará la manera de solucionar todo. Poco después, el tiempo de visita se termina y los oficiales se llevan a Jacob. Mientras esto ocurría, la voz corre por el internet de que Jacob es el culpable. Por otro lado, Leonard se encontraba en una cafetería revisando su teléfono, donde se revela que tiene múltiples fotos de Ben, las cuales elimina con una expresión melancólica. Al día siguiente, Lori y Andrew se reúnen con Joanna, quienes les da instrucciones para lidiar con la prensa, puesto que iban a retirar a Jacob de la comisaría. Aquí Joanna les pide que se mantengan sin expresión alguna. Acto seguido, la pareja entra a la corte, tomando asiento en sus respectivos lugares para así observar el juicio de su hijo. Justo antes de que el juicio empiece, Andrew tiene recuerdos de su padre, el cual era una persona violenta. No pasaba mucho tiempo para que Jacob entre a la sala y el juicio inicie propiamente. Los abogados exponen sus puntos y el caso se pospone para agosto. Luego de eso, Jacob y sus padres son capaces de salir del lugar, no sin antes tener que atravesar a toda la prensa. Al llegar a casa, parece que todo se ha calmado, pero la familia empieza a experimentar llamadas con mensajes de odio, cosa que los mantiene tensos. Más tarde ese día, Lori expresa su preocupación a Andrew al escuchar las noticias hablando de su hijo como un criminal. Ante todo esto, Andrew aprovecha para revelarle un secreto a su esposa. En otra escena, Jacob y sus padres hablan con Joanna con respecto al caso, donde se revela que Ben solía molestar a Jacob, por lo que la teoría es que fue un crimen de venganza. Mientras discutían, Lori aprovecha para revelar el secreto de Andrew, confesando que el padre de su esposo está en prisión por haber abusado y asesinado a una chica de 19 años, haciendo referencia a que tal vez en su familia hay un gen de asesino. Todo esto lo cuenta con la finalidad de tener todas las cartas sobre la mesa y que en el juicio pudieran buscar una manera de defenderse de ellos si lo usaran en su contra. Sin embargo, esta revelación causa tensión entre Jacob y su padre, puesto que siente que éste le mintió. Ya de noche, Andrew va hasta la casa de Duffy, donde personalmente le pide que le dé información sobre Leonard para investigarle, y si él es el asesino, poder limpiar el nombre de su hijo. No obstante, Duffy no quiere poner en riesgo su trabajo por ello, a lo cual Andrew intenta apelar a su amistad, pero la mujer le revela que no son más que compañeros de trabajo. Pasan los días y Lori intenta reincorporarse en su trabajo, aunque para su mala suerte los jefes deciden que por ahora prefieren suspenderla hasta nuevo aviso, debido a la mala reputación que su situación familiar puede traer a pesar de tener más de 8 años de relación laboral. Al unísono, mientras Andrew charlaba con Jacob, el primero recibe un mensaje de Duffy, quien en su correo le dejó los documentos que él le había pedido. Mientras el protagonista recogía los documentos, llega Lori, quien ve un mensaje de odio en la puerta de su garage, un graffiti acusando a Jacob de asesino, cosa que la afecta emocionalmente. Sin dejar perder tiempo, Andrew decide limpiar el graffiti. Por la mañana, mientras Lori trotaba, empieza a recordar conductas con tendencias violentas hacia otros de su edad que Jacob tuvo al ser niño, lo que la hace empezar a dudar. Ese mismo día deciden ir a ver a una psicóloga, donde empiezan a hablar sobre Jacob. Aquí, Lori revela las extrañas conductas que su hijo tenía cuando era niño, por lo que constantemente recibían quejas, pero Andrew le responde tomando una posición defensiva, diciéndole que era normal para su edad, mostrando estar en negación, lo que no permite mucho progreso. Por otro lado, Leonard se encontraba comiendo mientras observaba a un joven muchacho, sonriendo de forma extraña. A su vez, Sarah decide llamar al oficial Duffy con respecto al caso de Ben, confesando que tenía información. Más tarde, Andrew se encontraba buscando a Lori por toda la casa. Preocupado, decide salir y se encuentra con que ella estaba pintando frenéticamente la puerta del garage, mostrando tal vez un poco de desbalance mental.
Pasan los días y la familia se encuentra reunida con Joanna, la cual interroga a Jacob sobre lo que pasó cuando encontró a Ben. Este cuenta su historia lo mejor que recuerda, pero Joanna nota huecos en su relato y empieza a presionarlo como lo haría el jurado, cosa que altera a Jacob. Poco después, termina la reunión, a lo que Andrew y Joanna aprovechan para charlar a solas, donde acuerdan que necesitan darle una mejor historia a Jacob. Además de esto, Andrew expresa los deseos de investigar a Leonard, y la mujer le aconseja evitar a toda costa cualquier tipo de prensa. Luego, en casa, Lori recibe un misterioso documento en el correo que más tarde ella decide ver a escondidas, y se revela que se trata del caso de la chica asesinada por el padre de Andrew, un hombre que por sus acciones fue conocido como Bloody Billy. Por la noche, las pesadillas de Andrew sobre su padre continúan. Al día siguiente, Andrew decide visitar a una de las víctimas de Leonard, un chico adolescente llamado Matthew, que había sido tocado inapropiadamente por el hombre. El protagonista intenta dialogar con él, pero Matthew se rehúsa a cooperar. Sin embargo, Andrew está convencido que hay algo más detrás del abuso que sufrió el muchacho y comienza a presionarlo, al punto que su madre lo echa de la casa para que deje a su hijo en paz. Andrew se va, aunque no sin antes dejar su número de teléfono, con la esperanza de que si Andrew sabe algo, lo diga. En el transcurso del día, Andrew rastrea a Leonard hasta su trabajo, donde lo sigue minuciosamente hasta averiguar dónde vive. Luego de esto, Andrew regresa a su casa, donde decide checar en la habitación de su hijo para encontrarlo junto a Sarah jugando videojuegos, lo que desemboca en un momento algo incómodo. Por otro lado, Lori, quien había decidido salir a solas, se encontraba cenando en una cafetería. Allí tiene la oportunidad de conocer a Janine, con quien rápidamente entra en confianza, al punto que Lori aprovecha para quebrarse y llorar, sintiéndose presionada por todo lo que está pasando. No obstante, cuando ella trae a la mesa el tema de su familia, Janine revela que es una escritora y que deseaba documentar el caso de Jacob y todo lo que estaban viviendo, cosa que asusta a Lori, recordando que debía evitar a la prensa. Así que decide irse al instante. Regresando con Andrew y Jacob, ambos cenaban en casa mientras hablaban sobre Sarah, donde Jacob revela que tiene la corazonada de que Sarah piensa que Derek es el asesino. Más tarde, esa noche, Jacob crea un perfil en una red social y la utiliza para hablar con Sarah. Días después, Lori y Andrew se encuentran reunidos con la doctora, la cual está tomando muestras de ADN de Jacob y Andrew, y además necesita una del padre de este. Ella confiesa que intentó conseguirla, pero el hombre se negó a dársela, a menos que el mismo Andrew se la pidiera. Al principio, el protagonista se niega. No obstante, Lori le recuerda que todo esto lo están haciendo por su hijo, por lo cual cambia de opinión. Andrew decide ir a la prisión para reunirse con Bloody Billy, su padre, quien resulta estar resentido con él por no haberlo visitado en todos estos años. Andrew trata de ignorar sus provocaciones y le pide por el examen de ADN, pero Billy se comporta como un imbécil y decide no hacerlo. Más tarde ese día, Andrew se reúne con Joanna, quien le muestra un artículo en una revista sobre Lori, consecuencia de su conversación con Janine. En otra escena, vemos que el hombre se encuentra monitoreando los pasos de Derek. Por otro lado, Lori decide ir con la doctora por su cuenta y se desmorona frente a ella ante toda la presión que había estado soportando. Regresando con Andrew, este aprovecha acercarse a Derek mientras este esperaba a su madre. Aquí el hombre interroga al muchacho sobre las cosas que escribió en internet, así que Derek le confiesa que Jacob tiene un lado oscuro y que disfruta de un tipo de pornografía muy explícita y sangrienta. Esto sorprende al protagonista, pero su conversación es interrumpida por la llegada de la madre de Derek. Continuando con su investigación, Andrew decide buscar a Sarah y aprovecha para hablar con ella a solas. En eso, Sarah le confiesa que ella estaba saliendo con Ben y se sintió en confianza para enviarle fotos privadas. Sin embargo, Ben utilizó esto para chantajearla y pedirle favores sexuales. Sintiéndose acorralada, Sarah le contó su situación a Derek y él prometió que se iba a encargar. Al día siguiente, Derek se apareció con el teléfono de Ben, alegando que se lo había robado, pero Sarah se enojó con él por los problemas que eso podría traer. Ante esto, Derek se fue enojado y 2 días después, Ben estaba muerto. Al descubrir esto, Andrew lo discute de inmediato con Joanna y su familia, lo que Joanna asegura que son buenas noticias para el caso de Jacob, puesto que eso ahora vincula a Derek como sospechoso.
Sin embargo, Jacob se encontraba bastante enojado, puesto que se sentía traicionado por Sarah al no haberle dicho eso desde un principio, convencido de que ella solo lo buscaba porque se sentía culpable. Otro día, mientras Andrew y Jacob regresaban de una tarde de pesca, el hombre recibe una llamada de Joanna, la cual le confiesa que Billy había cambiado de opinión e iba a cooperar. Por la noche, ya todos en casa, Andrew habla con Lori y ella confiesa que fue a ver a Billy, siendo ella quien lo convenció de ayudar, cosa que parece molestar a su esposo, sin embargo decide no expresarlo. Más tarde, Andrew empieza a recibir varias llamadas de un número desconocido, mas al contestar no recibe respuesta, por lo que empieza a enojarse pensando que se trata de una broma. No obstante, se revela que es Matthew quien lo llama, solo que le cuesta mucho empezar a hablar. Al día siguiente, Andrew se reúne con Joanna y con Duffy para revisar el teléfono de Ben, el cual había sido entregado por Derek. Sin embargo, no logran encontrar nada que los ayude. En otra escena, para mala suerte de la familia, el vínculo de sangre de Jacob con Blood de Billy se hace público y aparece tanto en noticieros como en internet. Por la noche, mientras el protagonista sacaba la basura, un auto viejo a unas casas de distancia llama su atención, reconociendo que es la primera vez que lo veía allí. Ante esto, Andrew entra a la casa a preguntarle a Lori al respecto, pero cuando ambos salen a chequear el auto ya no estaba. Más tarde, Andrew vuelve a recibir una llamada del número desconocido. Sin embargo, esta vez Matthew decide hablar, acordando reunirse esa misma noche. No pasa mucho tiempo para que Andrew llegue al lugar de la reunión, una pizzería solitaria. Aquí Matthew le asegura al hombre que Jacob no fue quien mató a Ben. A primera hora, Andrew y Matthew se reúnen con Joanna, Duffy, el abogado que llevaba el caso de Ben, y la jefe de Andrew, donde el muchacho cuenta lo que sabe. Aquí confiesa que Leonard solía pagarle para dejar que lo tocara, e hicieron eso unas 6 veces, hasta que Leonard no pudo pagarle más, por lo que Matthew lo denunció. En el tiempo que compartió con Leonard, Matthew comenta que él le mencionó sobre Ben, describiéndolo como hermoso. Además de esto, revela que Leonard poseía un cuchillo dentado consigo. A pesar de su testimonio, el único que parece creerle es Andrew, puesto que el abogado piensa que es mentira, mientras que los demás no saben qué hacer con esa información. La situación se resuelve con la jefa aceptando dar una orden de cateo a la casa de Leonard. Pasan las horas y Andrew recibe una llamada de su padre. En esta le agradece a regañadientes por haberles ayudado y Billy muestra su deseo de que Andrew lo visite de nuevo. Sin embargo, este no tiene intenciones de volverlo a ver, diciéndole que él no tiene padre, cosa que hace enojar a Billy. Ya de noche, la policía se prepara para entrar al apartamento de Leonard, el cual, asustado, acaba abriéndoles la puerta para evitar que la derriben. A la mañana siguiente, Lori se encontraba haciendo su trote matutino como siempre acostumbraba, cuando de repente nota que el auto de la otra noche la estaba siguiendo. Lori trata de ignorarlo, aunque el auto se mantiene detrás de ella, cosa que la asusta al punto que decide escapar entre las casas, saltando cercas para evitar ser perseguida y poder llegar hasta el hogar. Lori llega a su casa asustada, donde es recibida por Andrew y Duffy, quienes derrotados revelan que no se encontró el cuchillo en casa de Leonard. A continuación, la mujer cuenta su experiencia con el auto, cosa que hace molestar mucho a Andrew. Más tarde ese día, el hombre, desesperado, opta por encarar a Leonard, chocando su auto para hacer que se bajara del mismo e intentando intimidarlo, gritándole en la cara, asegurando que sabía bien que él era el culpable. Ante esto, Leonard reconoce a Andrew, vuelve a subir a su auto y huye aterrorizado. Otro día, Andrew, Lori y Joanna se reúnen con la doctora para discutir sobre Jacob, puesto que ya tenía los resultados de su prueba. Resulta que Jacob no tiene el gen asesino, sin embargo, Andrew y Billy sí lo tienen. Además de esto, los tres muestran tener una tendencia genética a la violencia y la impulsividad. Mientras la doctora explicaba, Lori aprovecha para echarle un vistazo a los resultados, donde palabras como tendencias antisociales y agresión resuenan en su cabeza. Ella intenta calmarse preguntándole a la doctora, pero ella da respuestas ambiguas, cosa que hace que Lori poco a poco pierda el temperamento, al punto que se convence de que la doctora piensa que Jacob es el culpable. Andrew intenta calmarla, no obstante, la mujer no retrocede, exigiendo una respuesta clara de la doctora, la cual acaba por confesar que no sabe cómo responderle. Se hace de noche y al ser el cumpleaños de Jacob, sus padres lo llevan a un bonito restaurante de comida asiática, donde juntos comparten mientras cenan.
Sin embargo, la tensión en la mesa es notable debido a que Andrew y Lori se rehúsan a darle detalles sobre los resultados de los exámenes. Además del hecho de que quedan 4 días para la fecha del juicio, Jacob termina preguntando por el gen del asesino y cuando sus padres le confiesan que no lo tiene, parece calmarse un poco para así concentrarse en intentar disfrutar del momento. Luego de la cena, mientras se regresaban a su casa, Lori se da cuenta de que el auto misterioso estaba allí. Ante esto, Andrew toma un arma y se acerca al auto, encarando al piloto. El hombre en el volante esquiva las preguntas del protagonista, para luego aconsejarle que debería cuidar a su familia. Acto seguido decide irse. Andrew termina entrando a la casa y reportando el auto con Duffy, pero para su mala suerte la placa no coincide con el modelo del auto, lo que significa que no puede rastrearse. Pasa el tiempo y llega el fatídico día donde la familia se prepara para ir al juicio de su hijo, siendo recibidos en las afueras de su casa por un montón de reporteros, mientras que Jacob se encontraba lleno de incertidumbre sobre su futuro. La escena siguiente empieza en la corte, con un Jacob ansioso y sus padres claramente preocupados por lo que estaba por venir. En cuestión de minutos el juicio empieza, con Joanna empezando a la defensa y Andrew acompañando a su hijo a su lado. La prosecución por su lado hace su mejor esfuerzo por dejar a Jacob como un desalmado asesino, describiendo el asesinato y especulando lo que el chico sintió y cómo hizo el asesinato, lo que poco a poco va alterando al muchacho. Joanna responde explicando el asunto de sus huellas en Ben, cómo Jacob lo encontró e intentó ayudarlo, pidiéndole al jurado que no arruine la vida de un muchacho para vengar a otro. Luego de horas, el juicio termina por ese día, pero al salir de allí, Andrew observa al hombre del auto misterioso al otro lado de la calle, por lo que de inmediato llama a Duffy, quien posteriormente lo encara. Por la noche, Jacob se reconcilia con Sarah, volviendo a ser amigos. Al mismo tiempo, Lori tiene problemas para mantenerse en calma por toda la situación, por lo que empieza a consumir pastillas. Poco después llega el protagonista, el cual le comenta sobre el hombre misterioso que Duffy interrogó, revelando que se trata de un pandillero con expediente, que acostumbra a extorsionar a la gente con miedo, lo que significa que hay alguien que los quiere detener. Al día siguiente, el juicio se reanuda, entrevistando a distintos testigos, con el abogado de la prosecución especulando cada vez más y más, lo que hace que el juez le llame la atención. Aquí el tema de Leonard sale a la mesa, y si bien el abogado intenta hacer ver que Andrew utilizó a Leonard para inculparlo, Joanna revela, utilizando el mismo testigo del abogado, que Leonard era un sospechoso antes de que el mismo Jacob lo fuera. Cada punto que el abogado trae a la mesa, Joanna logra desmontarlo con inteligencia, lo que poco a poco va exasperando al abogado. En otra escena, mientras la familia y Joanna almorzaban entre las sesiones del juicio, Andrew es contactado por su padre, quien está interesado en el desarrollo del juicio. Sin embargo, este lo rechaza y le explica con ira que no quiere que lo llame más, lo que hace enojar al hombre. De vuelta con el juicio, empiezan a discutir sobre el arma utilizada para el asesinato, donde el abogado muestra un cuchillo, supuestamente el arma del asesinato. Ante esto, Joanna aprovecha para demostrar la falsedad de la evidencia, puesto que el arma no se había encontrado oficialmente, además de que, según la forense, las probabilidades de que sea ese cuchillo en específico es de 1 en 500 debido a lo común de la herida. Más tarde, llaman a Duffy como testigo, y el abogado saca a la luz la información encontrada en la laptop de Jacob cuando se hizo la orden de cateo en su hogar, haciendo énfasis en el hecho de que Jacob poseía pornografía grotesca en su computadora, además de la presencia de un programa que le permitía borrar su disco duro, especulando que la evidencia que Jacob pudiera tener la borró. Ante tales acusaciones, Joanna justifica con que todos los adolescentes tienen pornografía en su laptop y que la presencia de ese programa no significa nada. Acto seguido, el abogado decide sacar a la luz el pasado del abuelo de Jacob, lo que hace que el juez detenga el juicio y llame la atención del hombre, amenazándolo de estar en la cuerda floja. El siguiente testimonio fue de Derek, el cual había brindado evidencia crucial para el caso, apuntando a la actitud cínica de Jacob después de encontrar el cuerpo de Ben, explicando la relación de abuso de Ben hacia Jacob, pero lo que realmente sorprendió a todos fue cuando Derek habló sobre una publicación de Jacob en una página web llena de contenido altamente gráfico, donde describía una historia que, según Derek, narraba el asesinato de Ben. Esto deja perpleja a Joanna y a los padres de Jacob, mientras que el muchacho se mantenía en completo silencio.
Acto seguido, Derek lee la historia para todos en la corte. Se trataba de una historia de un asesinato de un personaje llamado Brent, que coincidía perfectamente con el caso de Ben. Desde el lugar hasta el arma utilizada. Escuchar esta historia rompe el corazón de Lori y Andrew, quienes solo pueden escuchar perplejos. Poco después termina la sesión, por lo que la familia sube a su auto, lugar donde Andrew encara a su hijo y le pregunta directamente si lo hizo. Jacob responde que no, claramente sorprendido al darse cuenta que su padre ya no confiaba en él. Por la noche, la familia discute con Joanna cuál sería el plan de acción, donde planean traer a Sarah para que ella misma cuente su experiencia con Derek. Jacob expresa su descontento con la decisión, sin embargo, Andrew le dice que, después de lo que había pasado, Jacob dejó de tener voz en el caso, cosa que hace enojar al adolescente. Por otro lado, Sarah lee la historia de Jacob, además de recibir múltiples mensajes de sus amigos sobre el tema, entre ellos el mismo Jacob. No obstante, ella decide no contestarle. Mientras tanto, Andrew y Lori discuten sobre lo ocurrido, donde Lori le confiesa a su esposo que ya no confía en Jacob y que genuinamente piensa que su hijo es culpable. Andrew, sorprendido, trata de convencerla de que no es así, pero Lori está completamente convencida, lo que rompe el corazón del protagonista. En la escena siguiente, Leonard se encuentra en su apartamento, claramente abatido tras haber recibido una orden que lo obligaba a testificar. Sin embargo, el verdadero martirio de Leonard se revela cuando le da vuelta al papel y empieza a escribir una carta en la que confesaba a los padres de Ben que él había matado a su hijo. Por la mañana, Andrew despierta con una llamada de Joanna, revelando que Leonard dejó una carta donde confesaba el crimen antes de acabar con su vida. Ante esto, el hombre aprovecha para contarle las buenas noticias a su esposa y a Jacob. Horas más tarde, en la corte, los cargos hacia Jacob son retirados y él sale como un hombre inocente y libre, lo que llena de alegría a la familia. Luego de esto, mientras la familia estaba en el estacionamiento, el padre de Ben se acerca amenazantemente hacia Jacob, pero es detenido por el hombre misterioso, el cual revela que todo este tiempo estuvo allí para cuidar a Andrew y a su familia como un favor hacia Billy. Con el pasar de los días, Lori vive con la culpa de haber pensado que su propio hijo era un asesino. Tiempo después, Andrew visita a su padre, pero en vez de agradecerle, lo confronta. Resulta que Andrew había leído el informe de la muerte de Leonard, y tras investigar descubrió que Leonard no se quitó la vida, sino que fue asesinado por el amigo de Billy. Billy alega no saber de qué está hablando, sin embargo justifica lo que ocurrió, alegando que la muerte de Leonard y su confesión salvaron la vida de Jacob. Esto enojó en gran manera a Andrew, quien termina dejando a su padre hablando solo. Por la noche, el hombre se encuentra disperso, pensando en lo que había ocurrido. Lori le pregunta qué pasa, pero Andrew la esquiva al saber cómo ella reaccionaría al respecto, decidiendo guardar el secreto. Días después, tras haber pasado por ese infierno, la familia cumple con su merecido viaje a México, donde Jacob conoce a Hope, una chica linda que lo reconoce y con quien se vuelve cercano estando allá. Estando en el hotel, Jacob le pide permiso a sus padres para ir a una fiesta con Hope, a lo cual ellos aceptan, felices de que Jacob estuviera hablando con una chica. Ante esto, Andrew y Lori aprovechan el tiempo a solas para tener una cita. Horas después, la pareja regresa a la habitación del hotel, pero para su sorpresa se encuentran con Jacob allí, viendo TV. Aquí el joven les cuenta que regresó temprano porque tuvo una pequeña pelea con Hope, además de no sentirse del todo cómodo en el ambiente fiestero. Por la mañana, la familia es abordada por la policía local, pidiendo hablar con Jacob, puesto que Hope estaba desaparecida. La familia coopera, sin embargo, la policía le quita sus pasaportes y les prohíben abandonar el hotel, puesto que Jacob era un sospechoso. Se hace de noche y Lori está reviviendo el trauma, pero intenta no pensar en ello. No obstante, se despierta a mitad de la noche para encontrar a Andrew en el balcón de la habitación, tirado en el suelo, llorando y borracho. En ese estado y sin poder soportar la culpa, Andrew le confiesa la verdad sobre Leonard a su esposa, dudando si su hijo asesinó o no a Hope. Aquí el protagonista le pregunta directamente a Lori si deberían hablar con la policía al respecto, pero la mujer decide pensarlo primero. Sin embargo, esa noche Hope apareció, revelando que estaba viva, solo que alguien en la fiesta la había drogado. Luego de esta revelación, la familia regresa inmediatamente a su hogar. Al llegar, Lori tiene problemas para dormir, pensando constantemente en si su hijo es realmente inocente. Un día lluvioso, mientras Lori llevaba a Jacob por un corte de cabello, ella empieza a divagar en voz alta, para acto seguido preguntarle directamente a Jacob si había asesinado a Ben.
Jacob empieza a negarlo, pero Lori le dice una y otra vez que no le cree mientras aceleraba el auto. Jacob, al darse cuenta, empieza a asustarse y en un punto decide decirle que sí es culpable, solo para intentar hacer que se detenga. No obstante, Lori le confiesa que no puede seguir así, para inmediatamente después decirle que lo ama y deliberadamente estrellar el auto a toda velocidad contra una pared. Regresamos al presente. El abogado interroga a Andrew con respecto al accidente. El abogado está convencido que Lori intentó matar a Jacob. Sin embargo, Andrew afirma una y otra vez que se trató de un accidente. Por su parte, el abogado le ruega al protagonista que sea sincero, que lo haga por su hijo, pero nuevamente Andrew afirma que fue un accidente. Poco después se toma una decisión. Luego de esto, Andrew va hasta el hospital para visitar a su familia, donde pasa a ver a Jacob, quien se encontraba en cuidados intensivos. Acto seguido pasa a ver a Lori, quien estaba consciente, pero no recuerda del todo bien los sucesos. Ella revela su preocupación porque Jacob piense que ella intentó matarlo, olvidando por completo que de hecho esa había sido su intención, cosa que Andrew sabe, pero que por el bien de su familia decide callar una vez más. Y así termina esta miniserie. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.